Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Diálogo Abierto en RTC, Televisión Municipal de Iquique. Vamos a tener una interesantísima entrevista hoy día con dos profesionales que trabajan en campos distintos, pero ambos valiosos. En primer lugar, vamos a conversar con la profesional de apoyo del Departamento de Turismo y Cultura, la señora Milisa Ostoich, ¿ya? Ha tenido un gran despliegue en los últimos años en el ámbito de la cultura, por lo tanto queremos saber qué pasa ahí, qué pasa en esa dimensión de la vida iquiqueña en el contexto de la crisis que estamos viviendo. La cultura y los artistas han sido muy golpeados. En una segunda entrevista lo vamos a hacer con el sociólogo y director del Observatorio Laboral de la Universidad Arturo Prat, don Iván Espinosa, don Iván Valenzuela Espinosa, disculpe. ¿Ya? Pero vayamos primero porque ya estamos conectados con Milisa Ostoich. La voy a presentar y vamos a conversar con ella sobre los aspectos que nos interesan y seguramente a ustedes también. Hola Milisa, ya estamos conectados para nuestra conversación de hoy. Un gusto y gracias por tu disposición a dialogar con nosotros hoy día. Hola Víctor, gracias a ti por la invitación y para poder comentar o desarrollar este tema que es tan importante. Sí, por cierto. Mira, ya tenemos claro que no estamos en un minuto especial, no estamos en un minuto normal de nuestra vida cotidiana, y uno de los sectores más golpeados dentro no solo de la economía, sino de la vida, es el sector turismo y particularmente la cultura. Hoy en día, cuando todos estamos enfrentados y priorizando todo lo que tiene que ver con la salud, como que todos los ojos y la atención va para allá. Sin embargo, hay un sector de personas, de cultores del arte, que no lo pasa bien. Y necesitamos que ellos sepan que tienen apoyo. Primero, Milisa, quería preguntarte, ¿cómo tú ves en este instante lo que acontece, el contexto de la cultura en la situación que vivimos actualmente? Bueno, desde la posición que ocupo ahora, que estoy trabajando en el Departamento de Turismo y Cultura, me ha tocado poder conversar con muchas agrupaciones de artistas, sindicatos. Ellos tienen un catastro, tienen un diagnóstico de lo que les está pasando y efectivamente la situación podríamos calificarla de dramática. Ya el ciclo laboral o la fuente laboral de los artistas en general y particularmente en la región es complejo porque está muy asociado a la informalidad, claro, a los proyectos, entonces no hay una estabilidad que a ellos les asegure trabajo todo el año, ¿no? Y en estas condiciones, cuando nosotros tenemos que cerrar salas, aplazar proyectos, donde no puede haber aglomeración de gente, es uno de los grupos efectivamente que está siendo más golpeado. Y como te digo, ellos se han agrupado por área artística o por disciplina artística y también nos han traspasado cuáles son sus necesidades y sus sentires en relación a lo que están viviendo hoy día. Sí. Mira, conversaba yo con algunas personas hace poco de que una crisis como la que se vive actualmente solo es homologable en el tiempo relativamente corto a la crisis que se vivió en los años 80, con grave perjuicio de la economía y del empleo. Pero es otro mundo, porque hoy en día los empleos son muy diversos y tenemos una sociedad más grande también, en términos de población. Y yo veía así entre las noticias de que artistas de reconocido prestigio, reconocimiento nacional, están tratando de sobrevivir de las más diversas formas, ¿no? Desde delivery hasta conduciendo vehículos, etcétera, etcétera. Y uno también tiene que hacer ese ejercicio de ver cómo lo están pasando acá. ¿Hay alguna cuantificación de cuántas personas están en el área de la cultura y el arte en Iquique? En este rato todavía se están trabajando o cerrando los catastros. Bueno, tú sabes que hay una institucionalidad cultural, sí, claro, a nivel gubernamental que es la que está trabajando principalmente con esos catastros. Nosotros estamos también en mesas de trabajo con ellos y ahí también hacemos cruce de información. Un número exacto no te lo podría dar, pero sí
es un universo que no es menor y que requiere apoyo, que requiere soluciones, y también, más que como apoyo asistencial, lo que ellos están buscando es el espacio para desarrollar sus actividades desde otra mirada, desde otro punto de vista. Tú recién dijiste, es un mundo distinto, Sí, claro. es un mundo que está con mucha tecnología, muchas redes sociales, donde el contenido cultural se puede compartir desde otra manera, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos están buscando. Ellos tienen una capacidad de reconversión maravillosa, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? que logra que ellos puedan plantearse el hacer cultura desde una plataforma distinta. Difícil tarea, pero está dentro de su solicitud. Ya. No, sí es cierto. Además, ellos, dentro de lo que es su libertad, clave, ¿no es cierto?, para el desarrollo del arte precisamente, también tienen la otra visión de que tienen que buscar la manera de hacer compatible las necesidades, la satisfacción de necesidades materiales, ¿no?, con su vocación. Entonces, claro, están acostumbrados a estar siempre en el filo ahí de cómo desarrollan su vocación libre, pero también sujeta a cosas que hay que cumplir en el mundo de todos. Milisa, ¿tú cómo ves las posibilidades que ellos tienen para poderles ayudar de alguna forma a desarrollar ese arte con el cual viven ellos? ¿Cómo es posible? Mira, ahora nosotros desde el municipio estamos desarrollando un proyecto, estamos ahí en conversaciones, ahí estamos todo el equipo de cultura, generando un programa que nos permita efectivamente poder generar contenido online con artistas locales y poder difundirlos a través de nuestras plataformas, de redes sociales, y así también poder aportar a generar trabajo en estos grupos de artistas, sí, o estos colectivos de artistas. Es complicado, ¿eh? Porque fíjate que también recién acabo de leer un informe del Banco Central donde dicen que se quedaron sumamente cortos en cuanto a la proyección del Producto Interno Bruto chileno para lo próximo. Fíjate que proyectaban en marzo una reducción del producto chileno en 2,5. Y análisis de ahora le hacen presumir que esto en realidad va a llegar al 7,5% de contracción de la economía. Y tú sabes que estamos en un mundo tan materializado donde lo último en las prioridades pasa a ser la cultura y el arte. Entonces creo que acá en la interrelación público-privado van a tener que hacer mucho para que estos trabajadores del arte efectivamente tengan una proyección de su vocación y de su vida laboral. ¿Qué piensas tú al respecto? Es difícil, yo te digo, porque, claro, ¿qué posibilidades tengo yo de poder ayudar a resolver un problema tan apremiante y tan grave? Pero debo hacerte la pregunta. Sí. Es una situación que se viene bastante compleja, ¿no? Como dices tú, una situación que nunca antes o se podría homologar, pero es distinto porque aquí está en juego la vida de las personas. Sin embargo, nosotros también como Unidad de Cultura o Departamento de Cultura y Turismo de la Municipalidad nos hacemos responsables de alguna manera, y es lo que, como el mandato que tenemos desde nuestro alcalde, ¿no? Sí. Es poder generar desarrollo para el próximo año, o sea, y que se plantea como una ciudad turística, como una ciudad creativa, y eso tiene que ver con el alma, los artistas tienen que ver con el alma, ¿no?, de una ciudad. Son muchas veces generan contenido, son portadores también, o no portadores, sino que pueden desarrollar acciones identitarias, ¿no?, que nos van configurando como ciudad. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad el próximo año de ver programas de reactivación. Ya estamos conversando con los distintos grupos de artistas para ver cómo en un futuro hacemos mesas de trabajo que nos permitan desarrollar un circuito local, y también lo interesante es que estamos viendo cómo se genera a nivel regional con otros municipios, de que efectivamente los recursos que nosotros podamos aportar o las acciones que podamos hacer sean concordantes, sean complementarias a todo lo que se desarrolla, ¿no? Porque mucho
muchas veces la actividad cultural es dispersa. Y nosotros tenemos instrumentos de planificación cultural como el Plan Municipal de Cultura, que ya lleva vigencia 2 años y que de alguna manera nos da las directrices a nosotros como municipio para poder trabajar y desarrollar las distintas áreas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, ya teniendo un instrumento, es aplicar además acciones que tengan que ver con superar esta emergencia. Sí. ¿Okay? Entonces eso es como lo importante. Nosotros ya contamos con un instrumento que fue hecho de manera participativa, no solamente con los artistas, sino que también con los ciudadanos, con las juntas de vecinos, en diferentes lugares. Entonces eso nos da como una carta de navegación que nos permite quizás hacer de mejor manera una planificación que nos permita superar esta crisis. No, sí, por cierto, no es menor todo lo que tú señalas y este aporte en términos de facilitar, ayudar a hacer converger para que los recursos que se tienen les permitan a ellos sobrellevar mejor esta contingencia. Si en realidad todos, y no lo digo metafóricamente, ¿no? Estamos aprendiendo a vivir. Estamos aprendiendo a vivir en una situación completamente inesperada y profunda que nos ha cambiado a todos. Y bueno, los artistas con mayor razón tendrán capacidades de resiliencia y de creatividad para encontrar los nichos por donde se puedan hacer mejor las cosas. Tenemos una entrevista muy cortita, la verdad es que tenemos muchas cosas que ver y seguramente, además a ti, esta urgencia, esta demanda de los artistas locales, te llega en un minuto donde recién comienzas a sentarte como profesional de apoyo. Sí, Pero sí. tú tienes experiencia, así que puedes seguir, puedes hacer una gran labor en esta tarea difícil que te toca. Me pareció muy interesante esto de también apoyar desde los instrumentos que existen en la municipalidad, donde se cuenta afortunadamente con todo el apoyo y la colaboración y el entusiasmo del alcalde Mauricio Soria, porque cuando el jefe no te apoya en tus labores es más difícil. Sabemos todo lo que ha hecho él para hacerse cargo de infinitas tareas en estos largos 4 meses que llevamos en la crisis desatada. Entonces, me pareció muy interesante esto de coordinar a nivel no solo local, sino también regional para que los campos se multipliquen las posibilidades. Así que me parece que eso le va a hacer bien y seguramente en las reuniones que estás teniendo tú con los artistas te hacen llegar sus demandas, sus necesidades, ¿no? ¿Cuesta eso? Sí. ¿Cuesta asumirlo? Mira, no, es un desafío importante y está la confianza del alcalde. Yo conozco, nosotros desde antes trabajamos juntos cuando yo estaba en otra posición, ¿no? Y efectivamente él tuvo la convicción de que era necesario generar un plan municipal de cultura. Entonces él valora este tipo de acciones, nos insta a que nosotros podamos generar y seguir trabajando en esta área. Afortunadamente también el encargado de cultura, Diego, es quien elaboró en terreno el plan, entonces es como que se cierra redondito, ¿no? Sí. Pero principalmente estamos súper preocupados y queremos trabajar. A veces, como dices tú, hay prioridades que tienen que ver con la vida, que nos dificultan sacar las cosas tan rápido como nosotros quisiéramos, pero está ahí la voluntad y el compromiso de poder apoyar a los artistas locales y también en apoyo a la comunidad y lo importante que es el arte en estos espacios, ¿no?, de confinamiento que estamos viviendo. Ya vamos entrando a la 6ª semana de cuarentena. La municipalidad ha firmado un convenio con Teatro Amil, el que nos permite compartir una cartelera teatral súper interesante y que la gente pueda verla en su casa y compartirla con su familia. ¿Y eso cómo se difunde? ¿Online, televisión? ¿Cómo lo hacen? Es a través de las redes sociales y nuestras plataformas. Vamos a tener, por ejemplo, obras para la familia, como Romeo y Julieta de 31 minutos, que es buenísima, por favor. Bueno, la calidad de 31 minutos buena. Va a estar La Pato Gallina. Partimos con un ciclo de cine italiano contemporáneo. Entonces, entren a las páginas de la municipalidad, la gente ahí se puede informar de la cartelera. También este convenio nos da la posibilidad de tener una cartelera que se llama Teatrorama y donde se pueden incluir todas las iniciativas locales que nosotros tengamos como municipio o con los artistas locales
para que queden ahí en la programación. Así que yo creo que es un aporte a la cultura, un aporte para que todas las personas puedan disfrutar en estos momentos donde efectivamente estar en confinamiento es bastante difícil. Sí, mira, además las cosas, por muy duras que sean, a veces también entregan oportunidades, ¿no? El confinamiento ha hecho que también los bienes culturales sean posibles de transmitir en los tiempos que tiene la gente ahora en sus casas. Y yo creo que lo que ha hecho la municipalidad a propósito de implementar, apoyar lo que tú estás haciendo junto con el Departamento de Cultura, viene también a llenar una necesidad porque muchos proyectos de cultura precisamente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional han sido prácticamente redestinados para soportar otras necesidades inmediatas. Sin embargo, las sociedades avanzadas, las sociedades democráticas, por supuesto que aspiran a consumir, perdóname el término, no solamente bienes materiales o alimenticios, sino que también arte, la sensibilidad. Y yo creo que ahí es tremendo, tremendo el aporte que esta iniciativa del municipio de Iquique está llevando a cabo, de verdad te lo digo. Bueno, te agradezco muchísimo, Milisa, estos minutos que has podido entregarnos. Te sacamos de tareas que estás realizando en este instante, pero era preciso y nos pareció muy importante difundir lo que se hace y de que nuestros telespectadores, que no son pocos, puedan saber también que el municipio trabaja en distintos campos y la cultura y el arte, por supuesto, no están para nada ajenos a su quehacer. Muchas gracias, Milisa. Gracias a ustedes por este espacio. Será hasta una próxima oportunidad para que conversemos. Ojalá ya libres del drama que tenemos del arte y la cultura. Así que ojalá pronto sea eso, lo más pronto posible. Hasta pronto nuevamente. Gracias, Víctor. Chao. Bueno, terminamos de conversar con Milisa Ostoich, una interesante conversación acerca de la cultura, del arte, de las necesidades apremiantes que tienen hoy los artistas. Ver de qué manera el municipio les ayuda a resolver problemas tan apremiantes que tienen. Y por eso fue tan relevante conversar con Milisa Ostoich, profesional de apoyo del Departamento de Turismo y Cultura del municipio, ex directora regional de Cultura. Vayamos a una pausa para volver con el otro entrevistado de hoy. Volvemos de la pausa a Diálogo Abierto en RTC, Televisión Municipal de Iquique. Vamos, como ya les habíamos indicado antes, vamos a nuestra segunda entrevista de hoy con el sociólogo, doctor en sociología, don Iván Valenzuela Espinosa, académico de la Universidad Arturo Prat, director del Observatorio Laboral, y en esta última calidad queremos conversar con él porque uno de los temas preocupantes es el empleo. Estimado Iván, gracias por tu disposición a conversar con nosotros. De verdad te lo agradezco. Muchas gracias, Víctor, colega. Muchas gracias también a RTC por esta labor importantísima de divulgación. Bien, para que
los telespectadores que nos están viendo en este instante, Iván, conozcan, quiero que puedas hacer una descripción muy breve del observatorio laboral. ¿En qué consiste, sus objetivos, su experiencia? Exacto, muchas gracias. El Observatorio Laboral es una red nacional que existe prácticamente en todas las regiones del país. Consiste en que prácticamente cada universidad en cada región alberga un observatorio laboral cuya pertenencia es al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE. Entonces se trata de una colaboración entre CENSE, los observatorios pertenecen a CENSE, se alojan y se implementan en universidades regionales y cuentan con el respaldo en algunos casos de OTIC-SOFOFA, Cámara Chilena de la Construcción, en el caso de la región de Tarapacá es OTIC-SOFOFA. La misión es hacer estudios, investigaciones del mercado laboral, en la perspectiva de conocer qué profesiones, ocupaciones van en ascenso, cuáles están estabilizadas y dónde hay descensos, e identificar brechas de capital humano para proponer en los espacios regionales programas formativos de capacitación y cierre de esas brechas de capital humano. Interesantísimo, pues gran aporte, porque una de las cosas que siempre critican, ¿ya?, es la falta de información, la falta de datos, y creo yo que el observatorio proporciona bastante de eso. Y además que seguramente tiene que coordinarse con otros organismos afines, como es el caso en la municipalidad de la Oficina Municipal de Inserción Laboral, ¿no? Así es, con la cual tenemos un trabajo muy grato y fructífero para la región, para la comuna, y con profesionales con quienes hemos tenido varios encuentros de trabajo colaborativo y donde tenemos mucha proyección también hacia adelante, máxime en la situación álgida que vive el país y la región en materia laboral y social. Sí, efectivamente lo que tú señalas al final viene a ser un cambio bastante radical en lo que estábamos viviendo hasta el año pasado, y que seguramente eso ha llevado al Observatorio Laboral también a hacerse cargo de esta nueva situación que estamos viviendo. Y en tal sentido, Iván, antes de comenzar a preguntarte sobre la última encuesta del observatorio, que es muy importante que se conozca algunos de sus aspectos principales, quería preguntarte cuál es tu visión del panorama laboral que se vive hoy en la región a propósito del impacto que ha tenido sobre la economía y en particular del empleo de esta pandemia sanitaria que estamos viviendo. Para tratar de decirlo de la manera más resumida posible, si nosotros tomamos entre 2010 y 2019, podemos hablar de una economía que se expresaba en términos de generar un mercado laboral muy atractivo dentro de Chile y también para países sudamericanos por el fenómeno migratorio. ¿Qué significaba eso? Que más o menos en 2010 la fuerza de trabajo, el número de ocupadas y ocupados en la región de Tarapacá era alrededor de 136.000. Y en los últimos 9 años o 10 años eso iba en ascenso. Hubo momentos donde el número de ocupadas y ocupados en la región de Tarapacá incluso llegaba a 179.000, 180.000 ocupadas y ocupados, lo que nos hablaba de un mercado laboral vibrante, dinámico, por una economía y con inversiones y actividad interesante. Ha habido periodos de vaivenes. Sin embargo, si promediamos 2019 con estallido social incluido, el número de ocupadas y ocupados era alrededor de 170.000. Ahora, ¿qué es lo que nos preocupa? La estadística del último dato de lo que es la encuesta nacional de empleo del INE, que toma el trimestre febrero, marzo, abril, significa un descenso de la fuerza de trabajo en materia en términos de ocupadas y ocupados que llega a 160.000. Eso es altamente inquietante porque
notamos un descenso en la región y también en el país en la tasa de participación, por razones obvias, las cuarentenas, etcétera, el shock para las empresas, está llevando que incluso estamos notando la falta de motivación o constatación de parte de la población de que simplemente ha disminuido mucho la oferta de empleo. Y eso nos preocupa mucho porque puede, uno, con disminuir mucho la tasa de participación, también generar aspectos anímicos y de falta de motivación para este proceso de reactivación. Sabemos los indicios de la actividad, disminución de inversión, que a nivel país, bueno, y esto es un fenómeno mundial, tú lo sabes muy bien, se esperan disminuciones de 7 puntos porcentuales, 8 puntos porcentuales en la economía, en el producto, disminución de la inversión. Entonces, sin duda, se van a venir meses bastante complicados. Pero queríamos decir que, concluyendo el trimestre móvil, febrero, marzo, abril, hasta ese momento, teníamos un mercado laboral regional bastante resiliente, con una tasa de desocupación de 7,4%, siendo la nacional un 9%. Sabemos que esas cifras van a aumentar, pero esperamos que en el concierto nacional podamos mantener la resiliencia que ha caracterizado al mercado laboral tarapaqueño. Iván, te agradezco, son importantísimos esos datos, principalmente como fuente de información para las empresas, para las oficinas, para los distintos sectores de la economía, en un momento de tanta incertidumbre, más allá de que el Banco Central haya señalado lo que tú dices, de que hay una contracción económica tan fuerte que fue mucho más allá de lo que ellos avisoraban hace unos meses atrás. Calculaban una contracción del 2.5 y como tú lo señalas, vamos a alcanzar a 7,5 u 8 puntos del producto. Entonces, dentro de toda esa incertidumbre, es tremendamente beneficioso contar con información. Pero a la vez, Iván, uno observa que este fenómeno que estamos viviendo ahora se diversifica en términos del impacto, porque por un lado hay una gran cantidad de trabajadores, principalmente inmigrantes, que han tenido que volver a sus países, y eso de alguna manera alivia lo que está pasando en materia del desempleo regional, yo pienso, ¿no? ¿Cómo crees tú que pasa con eso? Claro, influye, y junto con ese foco que con toda seguridad, como tú indicas, influye, también es muy interesante y a la vez inquietante, ¿no? Bolsones demográficos, grupos de la población que tras estos promedios se ven más golpeados. Por ejemplo, mencionábamos hace poco el 7,4, que es el promedio regional de desocupación. Sí. Sin embargo, en el caso de las mujeres es de un 9% y en el caso de los varones algo más de un 6%. Entonces, espacio que habíamos ganado en incorporación de la mujer al mercado laboral corre el riesgo de significar un retroceso. Por tanto, los municipios, los gobiernos regionales, como tú bien dices, es importante que tomen estos datos y vean qué tipo de acciones se pueden diseñar, programas, etc. Sí. Otro grupo, como los migrantes que tú mencionas, las mujeres, también nos preocupa mucho el área alojamientos, servicios de comida y lo que es la actividad turística, viajes, transporte, hotelería. Claramente ahí hay un golpe bastante duro. Nadie en el planeta Tierra sabe en este momento cuándo se va a recuperar la actividad turística por la industria civil aeronáutica. Incluso en las sociedades más desarrolladas, en 2 meses más, 3 meses más, se ve, por ejemplo, el uso de aviones a un 10 o 15% de su capacidad y con mucho menos vuelos. Entonces, sin duda, sector alojamiento, servicios de comida, restaurante, turismo, viajes, transporte, hotelería, va a ser un sector que en el espacio regional va a requerir del mayor apoyo que se pueda brindar. Y también otro sector que nos inquieta mucho, está ocurriendo que hay una deserción de muchos estudiantes de las universidades, institutos profesionales.
pero sabemos que también eso va a ser una mochila para ellos, su familia, y también porque con toda seguridad va a tomar mucho más tiempo para que los jóvenes tengan su primer empleo. Se están produciendo efectos de múltiples consecuencias y direcciones en esto, ¿ah? Porque al final, Así claro, es. se concatenan cosas, porque también seguramente habrá algún nivel de diferenciación en el impacto del empleo si consideramos Iquique y Alto Hospicio, ¿no? ¿Cómo anda esa diferencia en cuanto a la evolución del empleo? Bueno, muy interesante y pertinente el alcance que ha hecho, claro, la desocupación por comuna en Iquique, mencionábamos ese 7,4, si lo comunalizamos, lo llevamos por comuna, en el caso de Iquique es un 6,3%, pero se nos dispara, y eso es inquietante, en Alto Hospicio, donde está en 10,6%, es decir, aproximándose a un 11%. 4 o 5 puntos porcentuales de diferencia, lo que es significativo. Entonces es como que el anticipo del empeoramiento del panorama laboral se estaría manifestando en la comuna de Alto Hospicio, con mayor crudeza. Importante información realmente, Iván, porque como tú también lo señalabas antes, va a permitir que algunos organismos comiencen a preocuparse y planificar de qué manera enfrentan estos impactos tan poderosos. Porque imagínate tú lo que significa esta evolución en Alto Hospicio, por ejemplo, y que prácticamente duplica lo que está sucediendo en Iquique. Ahora, yo te hablaba acerca de los inmigrantes y que, claro, de alguna manera alivian en parte la presión que hay sobre el empleo en la región, pero gran parte de ellos se quedan igualmente en la región, pero además tenemos otro punto de que a la región en los últimos años han llegado muchos trabajadores de otras regiones, esa inmigración interna, por decirlo de alguna manera, y para ellos no es sencillo volver a sus regiones de origen. Exactamente, ¿Eso exactamente. se siente como información en lo que ustedes han logrado pesquisar? Exactamente. Bueno, el año, en 2019, hacia el mes de julio, logramos promediar que en 2018 teníamos alrededor de 8.000 trabajadores, y ahí sí porque una actividad muy masculinizada en ese sentido, en la región de Tarapacá, desempeñándose en la minería y que provenía de otras regiones del país. Claramente eso es un fenómeno que hay datos bastante significativos, por ejemplo, que dicen en relación con la actividad minera. Hay otros sectores donde esos segmentos de población de otras regiones, como es el comercio o los ya mencionados de turismo, claramente se van a ver muy perjudicados, y no es automático ni tan fácil hacer las maletas y regresar a sus regiones, donde tal vez la situación puede ser muy complicada. Sin embargo, destacar el factor estabilizador que ha tenido la minería en la región de Tarapacá. El golpe en la actividad, la inversión, el empleo sería mucho más duro de no ser por el aporte minero significativo al producto regional, alrededor de un 36%, pero también en materia de absorción de empleo, en un sentido general, ocupa un cuarto o quinto lugar. Sin embargo, donde está muy bien minería es en el ámbito de empleados también con contrato. Entonces, ofrece ciertas garantías, ofrece ciertas ventajas que a la luz de lo ocurrido han servido para amortiguar. Sin duda los datos hubieran sido y serían a futuro bastante más complicados de no ser por la presencia de la actividad minera. Sí, fíjate, Iván, que lo más cercano con lo cual se compara la realidad crítica de hoy es con la tremenda contracción y crisis en el empleo y en la economía en su conjunto de los años 82-83. Sin embargo, el panorama del empleo en esos años era muy diferente al actual. De partida porque hoy día tenemos una población en términos de habitantes mucho más grande, pero además una economía mucho más diversificada,
Conversaba en esta misma entrevista de hoy con la profesional Milisa Ostoich, que es profesional de apoyo de cultura, y algo que no se veía en los años 80, por ejemplo, es la realidad de los trabajadores de la cultura, los artistas, que hoy día son un grupo importantísimo. Y lo otro, lo que tú señalas en tu recién exposición, el rol destacado que tienen los trabajadores mineros. Me detengo acá porque dentro de la polémica del último tiempo ha sido de que los mineros, los trabajadores mineros, se han constituido en gran fuente de contagio. Y acá hay que tratar de equilibrar las cosas porque la economía tiene que funcionar. Y lo único que uno podría esperar que los empleadores tengan suficiente resguardo en esta situación que vivimos con sus trabajadores, porque de ninguna manera podríamos pensar en que se detuviera 100% el trabajo en la minería, porque eso realmente significaría la quiebra total. Así es. Detener las exportaciones de Chile y detener la actividad minera sería derechamente autodestructivo, suicida. Es así. Todas las medidas de seguridad, de higiene, de cuidado, pero necesitamos la actividad minera y particularmente en esta zona del país. Sí, pues tú lo dices, en realidad hoy en día, bueno, y no solamente en este instante, sino que hace ya 3 décadas, la minería es el principal aporte al Producto Geográfico Bruto, entonces es imposible que se deje de contar de un instante a otro con el aporte sustantivo que se hace en términos de la producción y del empleo. Iván, a propósito de la última encuesta que hizo el Observatorio Laboral, ¿cómo se está viendo la proyección de esto por parte de los trabajadores y de los empleadores? ¿Qué conclusión podemos sacar de eso? Lo que detectamos, por ejemplo, en las encuestas, hemos hecho 2, 3 encuestas, una directamente asociada a COVID-19 y otra en ADEL, y una tercera también que es sobre teletrabajo. Para redondear, hemos cubierto en esa encuesta alrededor de 200, 180 empresas de la región, pequeñas, medianas empresas fundamentalmente. En porcentajes elevadísimos, por ejemplo, de este total que estoy hablando, por ejemplo, un 78%, esto ya con la Asociación de Industriales, señala que se encuentra llevando a cabo formas laborales mediante el teletrabajo. Desde ese punto de vista, un 83% estima que se ha podido coordinar y que con las debidas adecuaciones los trabajadores han podido adaptarse con bastante modalidad, con bastante facilidad a este tipo de trabajo. Por supuesto, en aquellas que tienen un carácter rutinizado y que pasa por papeleo, tramitaciones o sistemas ya casi automáticos. Difícil aplicar ese criterio, por ejemplo, al ámbito de la construcción. Sin embargo, sí se aplica a lo que tiene que ver con tareas de oficina, tareas administrativas y distintos procesos de toma de decisión. Entonces, vemos que, si bien es cierto, las empresas no lo tenían en el discurso y también, de alguna manera, sabían que el teletrabajo podía llegar a nuestras costas, igual los pilló a la mayoría de las empresas los pilló por sorpresa. Sin embargo, dado estos datos, vemos que hay una adaptación, una adecuación tanto de trabajadores como de las empresas. Estoy haciendo los alcances relativos sobre todo al sector servicios, sí, claro, o bien otras actividades donde se llevan a cabo tareas de toma de decisiones administrativas, etc. Por ejemplo, también en relación al fenómeno mismo de entre 180 a 200 empresas, casi la mitad ha potenciado las ventas online. Un tercio ha derivado a servicios de despacho y una cuarta parte, un 25%, está en procesos de rediseño de sus servicios y sus productos. Muchas también nos indican que hay ciertos giros, ¿no?, en los que necesariamente va a tener que haber una derivación hacia otros sectores y otras ocupaciones.
con lo cual va a haber un desafío enorme de reconversión, capacitación y generación de capital humano. Eso, digamos, para no abrumar con cifras, con datos, pero se nota que esta región tiene capacidad, tiene potencial en sus trabajadoras, en sus trabajadores, y tiene potencial también en su capacidad productiva, sus pequeñas, medianas y grandes empresas, especialmente las grandes empresas en torno a las cuales hay mucha actividad asociada. Pensemos, por ejemplo, proveedores, etcétera. Sí, tremenda información, Iván. La verdad es que para quienes están sobre la base de entender estos fenómenos relativos al trabajo, a la innovación, esto es un experimento obligado que ha llevado a que empleadores y profesionales en general hayan tomado la decisión de dar pasos que antes costaban mucho, ¿no? A veces están los dispositivos, está la tecnología, pero la voluntad y la prioridad para que eso avance no se da siempre. Yo creo que también ese es un punto positivo dentro de lo que han sido los efectos de la situación crítica que vivimos, porque no pensemos que cuando esto tenga cierta normalidad, vamos a seguir exactamente a cómo estábamos en el año 2019. Seguramente vamos a tener una nueva economía. Y esa nueva economía va a requerir capacidades, innovaciones, aptas para desarrollar los trabajos, las actividades, las funciones en un mundo nuevo. ¿Advierten eso los empleadores? ¿Cómo ellos se califican para enfrentar una situación tan diferente a la conocida? Bueno, a partir de las encuestas, el fenómeno de, por supuesto, que apremia, notan descenso de los ingresos, notan disminución de ventas. En algunos casos, derechamente entienden que el panorama del cierre está ahí y es inminente. Sí. En muchos casos hay dificultades incluso para que respondan, puesto que no podemos ir a terreno, tenemos que hacer online o vía telefónica. Entonces, que el actor empresarial se ve golpeado, por cierto. Simultáneamente, notamos componentes de reinvención, como los que tú indicabas, buscar nuevos nichos, y esa tarea de reubicar, reconvertirse, ver nuevas posibilidades, fundamental los actores institucionales, las políticas públicas, los vínculos con las municipalidades, fomento productivo, las oficinas municipales de intermediación laboral, Cercotec, Corfo, y por supuesto llevando la delantera en esta materia del cómo esto traducirlo a necesidades formativas, el CENSE, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, donde los estudios, los datos que proporcionan los observatorios laborales insuman cursos, perfiles que apuntan a mejorar la colocación en la región. Sí, la verdad es que, como tú bien dices, aquí fue muy oportuno tener este observatorio, ¿no? Porque el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, en un mundo tan cambiante, tan dinámico, y que más ahora va a introducirnos a un nuevo mundo, la verdad es que necesita esa fuente de información. Te agradezco muchísimo, Iván, esta conversación, muy interesante, muy enriquecedora, y además en un tono que permite a todos los espectadores en este minuto nos siguen, que puedan entender este fenómeno, este campo del trabajo, del empleo, que todo el mundo lo sufre, ¿no? Basta darse una vuelta por Iquique en el taxi, en la micro, donde sea, y uno ve aspectos desoladores en términos de oficinas, talleres que antes funcionaban y ahora están cerrados. Eso hace prender el desánimo y además quiebra de gente conocida. Pero claro, esto va a pasar, esto hay que reinventarlo, hay que volver a partir seguramente, y la información que ustedes entregan es muy valiosa para eso. Te agradezco muchísimo nuevamente y espero que más adelante podamos seguir conversando sobre este tema, Iván. Gracias, Víctor, y gracias a RTC y felicitaciones por la labor de educar, divulgar, informar y comunicar
en materias tan relevantes como esta a la población de Iquique y a la población de nuestro querido Tarapacá. Bien, pues y saludos también a la gente del Servicio Nacional del Cense y a los amigos de la Universidad Arturo Prat, que siempre se les recuerda. Así que muchas gracias, estimado Víctor. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Iván. Hasta pronto. Listo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ha sido la interesantísima conversación con el doctor en Sociología, don Iván Valenzuela Espinosa, académico de la UNAP, destacadísimo, y además director del Observatorio Laboral, que nos entregó información muy importante, muy oportuna respecto a lo que está ocurriendo con el empleo. Las cosas malas que nos están sucediendo, pero además salidas. El surgimiento hacia una nueva sociedad, hacia una nueva realidad del empleo, donde tendremos que reinventarlo todo. Y los seres humanos tenemos resiliencia. Hemos enfrentado las mayores crisis y hemos sabido salir de ellas. Hasta una pronta edición de Diálogo Abierto para todos ustedes. Espero que hayamos cumplido nuestra misión de informarles, de mantener todo el conocimiento oportuno para que llegue a ustedes y sigamos construyendo, como siempre, una mejor región y un mejor Iquique. Hasta pronto, a cuidarse todos como corresponde en estos días difíciles. Sabemos que ustedes lo hacen, pero no está de más siempre advertirlo. Hasta pronto, hasta la próxima semana.